Es una alegría y honor presentar a nuestro ponente en esta mañana. Me refiero al magíster Rubén Montero Guerrero. Abordará el tema Estados Unidos en la profecía. Responderá a la pregunta: ¿es posible el surgimiento de una dictadura que afecte la libertad de conciencia? Pero antes queremos conocer a nuestro expositor. El magíster Rubén Montero es egresado de la Facultad de Teología de esta universidad. Hizo estudios de maestría en docencia y investigación universitaria en esta universidad, realizando actualmente estudios doctorales en teología, en mención misionología. A partir del año 1993 al 98 ejerce la docencia universitaria en esta casa de estudios, enseñando el curso de filosofía. A partir del año 1999 inicia su ministerio como pastor distrital en 2 asociaciones en Brasil, y luego fue invitado como departamental del ministerio personal en la Asociación Norpacífico con sede en Trujillo y también en la Asociación Peruana Central Norte con sede en Lima. Y posteriormente ha ejercido la docencia universitaria en la Facultad de Teología en esta casa de estudios. Actualmente es secretario ministerial de la Unión Peruana Sur. Así que vamos a invitar a magíster Rubén Montero. Vamos a brindarles fuertes aplausos, por favor. Queridos hermanos, buenos días con todos. Un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Creo que es de suma importancia el evento que estamos teniendo porque tiene que ver con las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Vemos cómo la palabra de Dios tiene una actualidad y tiene una guía que realmente nosotros necesitamos cada día de nuestra vida. En esta mañana, el tema que voy a presentar, ustedes, en cuanto lo pongan allí, ustedes lo van a ver, pero es Estados Unidos en la profecía. ¿Es posible el surgimiento de una dictadura que afecte la libertad de conciencia? Y esta pregunta está enfocada a los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, ¿es posible que en los Estados Unidos de Norteamérica surja una dictadura que afecte la libertad de conciencia? Y entonces vamos a tener una visión panorámica de lo que vamos a tratar en esta mañana. En primer lugar, vamos a hablar acerca de lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13, donde se habla de las 2 bestias. Nos referiremos brevemente a esta primera bestia, luego hablaremos de la segunda bestia, que definitivamente es los Estados Unidos de América. Enseguida estaremos hablando de otros tópicos que tienen que ver con Apocalipsis capítulo 13. Y luego plantearemos la pregunta: ¿es posible el surgimiento de una dictadura? Y entonces después daremos un escenario hipotético acerca de esta pregunta. Bien, vamos entonces rápidamente a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 13 nosotros encontramos la profecía de las 2 bestias. Y aquí tenemos una representación de la primera bestia. La palabra de Dios nos da una serie de características, siendo que sería muy largo enumerar cada una de esas características. Simplemente vamos a decir lo que Elena de White menciona acerca de esta primera bestia. Ella la identifica claramente. Dice: mediante esa primera bestia se representa a la Iglesia romana, una organización eclesiástica investida de poder civil con autoridad para castigar a los disidentes. Entonces está claramente identificada quién es esta primera bestia, ¿no es verdad? El Espíritu de Profecía dice: es la Iglesia romana, es el papado. Sin embargo, algunos detalles que nosotros podemos añadir a lo que está, actualizando lo que ya Elena de White nos dice. Vean ustedes, por ejemplo, esta declaración. Ya en el Apocalipsis capítulo 13 se habla acerca del versículo 2, donde dice: y el dragón le dio
su poder y su trono y grande autoridad. Entonces es una bestia que tiene una autoridad que es dada por el dragón. El dragón aparece en el capítulo anterior, que es el capítulo 12. Y este dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, pero también es el instrumento o los instrumentos que Satanás ha utilizado para acosar, para perseguir, para intentar destruir la verdad. Y dentro de esos instrumentos está el Imperio Romano, de tal manera que podemos colocar aquí que hay un nexo, una continuidad entre el dragón en su fase representando el Imperio Romano, que es un instrumento de Satanás al servicio, un instrumento al servicio de Satanás, y entonces en esa continuidad este dragón le da poder y le da su trono y le da grande autoridad. Y entonces nosotros vemos aquí una declaración que nos muestra lo siguiente: de las ruinas de la Roma política, es decir, la Roma imperial, se levantó el gran imperio moral en la forma gigantesca de la iglesia romana. Es decir, la iglesia romana se levanta sobre las cenizas del imperio romano, la iglesia católica. Y entonces de esa manera viene también a ser un cumplimiento acerca de lo que ya decía la palabra profética muchos años antes que eso sucediese. Es decir, en el tiempo que Juan ve esta visión, todavía el papado estaba muy en el futuro, unos siglos por delante, pero ya ahí se habla acerca de este poder que recibiría la autoridad del Imperio Romano que gobernaba en la época de Juan. Vamos a ver otra declaración. Aquí encontramos la siguiente declaración de Jacques Ducan. Dice lo siguiente: atreverse a identificar al benigno Papa con una bestia monstruosa casi no es apropiado en nuestra era de creciente tolerancia, apertura y respeto. La inmensa popularidad del Papa, su campaña en favor de la paz mundial y su ayuda a los pobres y los oprimidos de alguna manera contradicen la profecía. Sin embargo, curiosamente, la profecía predice esto incluso. Aparentemente, ahora ya vivimos en una época diferente. La faz del papado ya no es aquella de persecución, de la Santa Inquisición, de la sangre derramada de los santos. La faz que está presentando en este momento es completamente diferente. El Papa habla de inclusión, el Papa habla de ayudar a los pobres, el Papa busca la unidad de la humanidad. Ese es el mensaje que está identificando al Papa actual. Por lo tanto, dice, parece que la profecía de identificarlo con una bestia no estaría muy clara o no estaría en camino de cumplirse. Sin embargo, él hace la contingencia de, en realidad, esta es una forma de su cumplimiento. ¿De qué manera? Vean ustedes lo que dice el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Está diciendo allí la palabra de Dios que adorar a la bestia es lo mismo que adorar al dragón. Que las personas piensan que están adorando a la bestia, que están siguiendo a la bestia, están siendo leales a la bestia. En el fondo están siendo leales ¿a quién? Al dragón. ¿Y quién es el dragón? La serpiente antigua que es Diablo y Satanás. Y la declaración en forma de pregunta dice lo siguiente: ¿quién como la bestia? Es decir, tremendo poder que tiene. ¿Quién podrá luchar con ella, contra ella? Se trata de un poder tan grande, de una influencia tan poderosa que prácticamente no se advierte que haya otra fuerza que le haga frente. ¿Quién podrá luchar contra ella? Miren ustedes lo que se presenta aquí en esta declaración de un escritor adventista que dice lo siguiente: según la CNN, que es la agencia de noticias más influyente del mundo, el Papa Francisco es la persona de la que más se habla en Internet por todo el mundo. Incluso entre ateos, según el canal de televisión, está gozando de una popularidad creciente. No en vano, la revista Time le nombró personaje del año 2013. Cada año la revista Time nombra una persona que haya influido tremendamente, poderosamente en el mundo. El año 2013, poco tiempo de su nombramiento, el Papa Francisco fue declarado el personaje del año. Y no es el primer Papa que ha sido declarado como personaje del año. Karol Wojtyla, Papa Juan Pablo II, también fue declarado por esta misma revista en su tiempo
en la década de los 90 como personaje del año. Lo interesante aquí es que está gozando de popularidad creciente y dice también entre los ateos. Es curioso que en un mundo secularizado, en un mundo que no quiere prestar atención a las cosas religiosas, la voz del Papa se hace escuchar y la voz del Papa es respetada. Y difícilmente una persona critica públicamente, acérrimamente al Papa, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos aquí que es un cumplimiento de toda la tierra se maravilla en pos de la bestia. Nancy Gibbs, en el momento en que ella es la editora de la revista Times, y vean ustedes por qué justifica que se le haya entregado este reconocimiento como el hombre del año 2003. Ella dice lo siguiente: en una época en que los límites del liderazgo se ponen a prueba en tantos lugares, ahora refiriéndose al Papa, llega un hombre sin ejército ni armas, sin un reino excepto un puñado de tierra en medio de Roma, que es el Vaticano, pero con la inmensa riqueza y el peso de la historia tras él para lanzar un reto. El mundo se hace más pequeño, las voces individuales se hacen más altas, la tecnología se hace viral, así que su púlpito es visible desde los confines de la tierra. Noten ustedes la declaración de una persona que no podría decirse que es católica ni religiosa, muy por el contrario, y sin embargo reconoce la creciente influencia como voz de autoridad moral del Papa Francisco. Y estas declaraciones se van multiplicando, ¿no? De tal manera que el cumplimiento de la profecía es real frente a nuestros ojos. El cristiano tiene que estar viviendo, mirando la palabra profética, pero al mismo tiempo también no despegar su vista de los noticieros, ¿no es cierto? De ver qué es lo que está sucediendo en el mundo, pero no con una mirada de una persona que no conoce la palabra de Dios. Si conoces la palabra de Dios, cuando estás atento a las noticias, vas a ligar las noticias con los acontecimientos que la Biblia está prediciendo. Y entonces de esa manera la palabra profética va a ser una guía para mostrarnos el momento solemne en el que estamos viviendo. Ese es el diálogo que tenemos que hacer siempre como estudiosos de la palabra de Dios. Luego viene, entonces, ahora sí, entrando directamente al tema, teníamos que haber hablado acerca de la primera bestia porque la segunda bestia, que es Estados Unidos, tiene una obra muy ligada, estrechamente vinculada a lo que es la primera bestia. Entonces, aquí se habla acerca de esta bestia. Vamos a leer exactamente lo que dice allí, los versículos 11 al 14 de Apocalipsis 3. Dice allí: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, apariencia de cordero, pero hablaba como dragón. Hay una discrepancia entre su apariencia y su discurso, sus acciones. Versículo 12: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es decir, promueve la adoración a la primera bestia, que es la Iglesia Católica, el papado. Versículo 13: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Estas señales, este versículo nos hace acordar a 2 eventos en la palabra de Dios, ¿no es cierto? El momento cuando desciende fuego del cielo. ¿Cuándo fue ese momento? En el Monte Carmelo. Un profeta verdadero del Señor. Aparentemente, aquí también encontramos a un poder que es capaz de hacer exactamente lo mismo, pero como es alguien que está del lado del mal, del lado enemigo, se trata de un profeta falso, de un falso profeta. El falso profeta va a jugar un rol muy importante también para mover los hilos de este poder. Luego dice allí: engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Cosa curiosa aquí. Lo que nos muestra la palabra de Dios frecuentemente en el libro de Daniel, aparece una bestia
¿no es cierto? Y después parece que la bestia desaparece del escenario y aparece la siguiente. Primero aparece la bestia semejante a un león, ¿no es cierto? Luego la que es semejante a un oso, y van desapareciendo, pero en este caso, en esta profecía, aparece una y en pleno dominio de esta aparece otra bestia. Pero estas bestias no entran en conflicto. Son bestias que comparten el poder. Bestias que viven en la misma época, que comparten el poder, y una de ellas propugna la adoración de la otra. Es decir, una tiene que ver con un aspecto religioso y otra tiene un poder suficiente para promover la adoración a esa primera bestia, que tendría que ver con un poder político, un poder civil. Vamos a ver ahora en resumen qué es lo que nos dice aquí entonces esta profecía relativa a los Estados Unidos de América. Primero dice que sube de la tierra. Exactamente en la historia nosotros vemos que en las áreas despobladas de América es que surge este imperio. Luego dice, tiene cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. Ya mencionamos acerca de esta contradicción entre su apariencia y sus acciones. Hay una contradicción allí. Luego también dice la profecía, ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, no espera que pase el apogeo y el poder de la primera bestia, sino que en presencia de la primera bestia ejerce autoridad. Son dos bestias que se ponen de acuerdo para ejercer autoridad. Ese es un detalle muy interesante. Luego dice lo siguiente, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, lo hemos mencionado. Hace grandes señales, manda que se haga una imagen de la primera bestia. Se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia. Esta es otra acción muy importante. Manda a edificar una imagen de la bestia. Es decir, vamos a hablar en términos un poco más nuestros. Es decir, manda a edificar una especie de estatua, ¿no? Un monumento de la primera bestia. Es decir, la imagen de la bestia corresponde a lo que es la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? El papado. ¿Qué es lo que va a hacer esta segunda bestia? Va a mandar a los moradores de la tierra que edifiquen una imagen, una estatua, ¿no? Esto hace recordar un poco a lo que sucedió en los tiempos de Daniel, cuando Nabucodonosor edifica una imagen que estaba en conformidad con el sueño que tenía. Esta segunda bestia lo que hace es edificar una imagen que corresponde en todo a la primera bestia. Es decir, una imagen con las características de la primera bestia, que es el papado. Y luego más dice allí, hacía que se ponga a todos una marca en la mano derecha o en la frente. Es decir, la marca se lleva en la mano derecha o en la frente. Esa disyuntiva, ese disyuntivo o es muy importante. Es mano derecha o en la frente. Vamos a ver aquí la declaración de Elena de White, que nos despeja toda duda respecto a qué poder es el que está describiendo la Biblia. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero. Es decir, no hay ninguna duda. Aquí no estamos hablando acerca de especulación profética. Desde el punto de vista de la palabra profética de Elena de White, inspirada por el Señor, no hay ninguna duda en que la segunda bestia se refiere a los Estados Unidos de Norteamérica. Y que todas las características que hemos visto allí, y no tenemos mucho tiempo para poder ir característica por característica, se cumplen en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Estaba escuchando atentamente lo que el pastor Aso nos estaba presentando. Él mencionaba allí cómo en el contexto de Elena de White, cuando ella declara que Estados Unidos es la segunda bestia, nadie podía imaginar que realmente Estados Unidos se podía convertir en una superpotencia mundial. 150 años antes, Elena de White afirma eso, ¿no? Vamos a ver ahora algunas declaraciones que confirman esta supremacía de los Estados Unidos. Este hombre Brzezinski, que está aquí, ha sido consejero de varios presidentes de los Estados Unidos en relación con la política exterior de los Estados Unidos. Y noten ustedes la manera como él describe a los Estados Unidos. La hegemonía es algo tan viejo como la humanidad. Pero la actual supremacía global estadounidense se destaca por la rapidez con que ha surgido, por su alcance global y por la manera en que se ejerce. Vean ustedes,
cuando Elena de White habla acerca de esta profecía, el contexto era completamente incierto. Ella habla de un cumplimiento de una profecía en el futuro. Pero ahora un contemporáneo nuestro, que es consejero, o que ha sido, porque él ya falleció hace poco, que ha sido consejero de varios presidentes de los Estados Unidos, él describe la actual supremacía global estadounidense, hablando de una manera como si fuese una cosa muy singular, algo que sucede por primera vez en la historia de la humanidad. Dice allí, en el transcurso de un solo siglo, los Estados Unidos se han transformado a sí mismos y han sido también transformados por las dinámicas internacionales. De tal manera que un país que estaba relativamente aislado en el continente americano, ahí hablamos acerca de ese país que surge, como dice la profecía, de la tierra, ¿no? Y eso significa que surge de lugares aislados. Un país aislado se ha convertido en una potencia con unas capacidades de acceso y de control mundiales sin precedentes. Es decir, no hay precedentes en la historia de la humanidad del poder que los Estados Unidos de América tienen en este momento. Y este poder, miren ustedes aquí continuando con la declaración de este hombre, dice así, en resumen, los Estados Unidos tienen la supremacía en los 4 ámbitos decisivos del poder global. ¿Cuáles son esos 4 ámbitos? Es interesante que en los 4 ámbitos del poder global, Estados Unidos está al frente. Y entonces dice allí, en el militar su alcance global es inigualado, ámbito militar. En el económico siguen siendo la principal locomotora del crecimiento global. Actualmente Estados Unidos prácticamente responde al 20% del PBI mundial. Es decir, la quinta parte de toda la riqueza que se produce en Estados Unidos. La quinta parte de todo lo que se produce en el mundo. En el tecnológico, es decir, en el ámbito tecnológico, mantienen una posición de liderazgo global en los sectores punta de la innovación. Nosotros mismos podemos ver, ¿no es cierto?, Silicon Valley. Todo lo que tiene que ver con adelantos tecnológicos proviene de los Estados Unidos. Y las mentes más brillantes de los países buscan estar allí, en los Estados Unidos, para continuar desarrollando la tecnología. Estados Unidos, entonces, en la punta del poder tecnológico. Luego dice también, y en el cultural, es decir, en el ámbito cultural, pese a cierto grado de tosquedad, disfrutan de un atractivo que no tiene rival, especialmente entre la juventud mundial. Es decir, tiene una influencia cultural tremenda. Pensemos solamente en las películas de Hollywood, ¿no? Y pensemos en la música que viene de los Estados Unidos, que finalmente termina conquistando, especialmente a la juventud mundial. Entonces, el ámbito de la influencia no solamente es político, no solo es militar, no es tecnológico, sino también en la mente de las personas. Llega a la mente de las personas algo que ya es completamente inusual respecto de otros imperios que han habido en la humanidad. ¿Qué más dice aquí? Todo ello da a los Estados Unidos una influencia política a la que ningún otro estado se acerca. La combinación de los 4 ámbitos, es decir, el militar, económico, tecnológico y cultural, esa combinación es lo que hace de los Estados Unidos la única superpotencia global extensa. ¡Qué tremenda declaración! Esto ya no es profecía, esto simplemente es información. Esto es lo que está sucediendo. Lo anterior, lo que Elena de White interpretó como profecía, ahora ya es una realidad, ¿no? Después de 150 años. Entonces tenemos con seguridad toda la confianza en que la palabra de Dios habla con seguridad para nuestra vida, ¿no? Noten ustedes ahora esta siguiente parte en la que hablaremos acerca de la imagen de la bestia. Porque primero se habla acerca de la bestia primera, y ya le hemos identificado que esta primera bestia es el papado. Luego aparece en el escenario profético, aparece una segunda bestia, y ambas comparten un poder, y dentro de ese poder que comparten, esta segunda bestia, que ya hemos identificado que es Estados Unidos, lo que va a hacer es una imagen de la primera bestia. Y entonces uno puede preguntarse así, ¿de qué manera se cumple esa profecía en que Estados Unidos va a ser una imagen del Papa? Quiere decir que va a ser una estatua del Papa y la va a colocar en la plaza principal de Washington. ¿O cuál será la manera como se cumplirá esta profecía? Bueno, eso está también claramente establecido en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. La segunda bestia
ordena a los moradores de la tierra que esta imagen sea construida. O sea, esta imagen es construida por alguien que tiene poder sobre los moradores de la tierra. Se trata de un poder político porque moviliza a los moradores de la tierra. No es simplemente un poder religioso ni una autoridad moral, poder político, es los Estados Unidos de América. Es una imagen de la primera bestia, siguiente característica. Y además dice ahí, recibe aliento de la segunda bestia. Aquí se nos hace acordar un poco también en Génesis, cuando Dios coloca aliento en ese muñeco de barro que es Adán, ¿no es cierto? Parece sugerir esa misma imagen. Y entonces, al recibir aliento, esta imagen habla. Y cuando habla, lo que hace es una sentencia de muerte para aquel que no la adora. Esa es más o menos la imagen que la palabra profética nos está dando, ¿no? Construyen la imagen, Estados Unidos manda a construir la imagen de la bestia a los moradores de la tierra, tiene poder para obligar a la gente. Una vez que está construida ahí, le infunde aliento, y cuando le infunde aliento habla. Y cuando habla, da una sentencia de muerte. Si no me adoras, te mato, ¿no es cierto? Básicamente es lo que está sucediendo allí. Vamos a ver entonces, ven ustedes aquí lo que dice el Espíritu de Profecía sobre este aspecto de la imagen de la bestia. Pero, ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se formará? Es decir, ella va a responder exactamente lo que nos estamos preguntando aquí. ¿No? ¿Para qué mis palabras? Vamos a dejar que ella diga. La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos, Estados Unidos, y es una imagen de la primera bestia, es decir, el papado. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, atención, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Es decir, para saber en qué consiste la imagen de la bestia, lo que tenemos que estudiar, ¿qué es la bestia? ¿No? Y una vez que veamos las características de esta primera bestia, que es el papado, tendremos una luz para saber exactamente qué es la imagen de la bestia, ¿no? Y vamos a continuar aquí. Miren lo que dice Elena de White. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio, atención aquí, y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. 2 características aquí. Es un momento en que la iglesia se corrompe y es un momento en que se busca el apoyo del poder civil. Continuamos. El resultado fue el papado. Y ahora define el papado. Es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, lo que estamos mencionando, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Es decir, ¿en qué momento, dice Elena de White aquí, se va a formar la imagen de la bestia? Es decir, la imagen de la bestia es porque tiene las mismas características del papado. ¿Y cuáles son esas características del papado? Elena de White dice allí. Primera característica, apostasía. Es decir, apartarse por completo de los principios de la palabra de Dios, apartarse más específicamente de la ley de Dios. Y después, la otra característica del papado es que busca el apoyo del poder civil para el cumplimiento de sus fines. Eso sucedió en la Edad Media, ¿no? Los reyes eran el instrumento del papado. Prácticamente el poder civil era el poder judicial del papado. Es decir, hacía prácticamente el papado allí, el poder civil actuaba a instancias del papado. Bueno, esa misma característica se va a producir en los Estados Unidos de América y cuando eso suceda se habrá conformado la imagen de la bestia. Es decir, cuando haya una creciente apostasía, especialmente contra la ley de Dios, y cuando se busque al poder civil para imponer los fines religiosos. Ahí se va a ver la marca de la bestia. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Entonces queda claro qué es lo que significa la marca de la bestia, ¿no es verdad? En el momento en que la iglesia y la religión influyen en las decisiones del Estado para perseguir sus propios fines a través del poder civil, se habrá configurado
la marca de la bestia. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos, ahora mucho más específicamente, ¿no? Cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. ¿Cuál es el signo característico de la supremacía de Roma? La observancia del domingo. Incluso los católicos pueden señalar a los protestantes y decirles: ustedes respetan mi autoridad. Ustedes dicen que solamente son guiados por la Biblia, principio, sola escritura, pero no es cierto. Porque en la Biblia no encuentran un mandato para guardar el domingo. No está en la Biblia. Y sin embargo, ustedes guardan el domingo. Y nosotros hicimos el cambio. Y cuando ustedes guardan el domingo, lo que están haciendo simplemente es reconocer nuestra autoridad. Eso es lo que dice. La Iglesia Católica no busca textos bíblicos para hablar acerca del domingo. La Iglesia Católica dice: nosotros lo cambiamos. Y ustedes, protestantes, cuando obedecen eso, porque eso no está en la Biblia, no están reconociendo nuestra autoridad. Esa es la señal característica de la supremacía del papado. Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. Habrán otras naciones. Es decir, este será un movimiento que empezará en los Estados Unidos y que repercutirá a nivel global. Luego, el otro tema aquí, la marca de la bestia. Y hablamos brevemente nada más. Es impuesta a todos en la mano derecha o en la frente. Mano derecha o en la frente. Esto tiene que ver también, nos hace recordar cuando en el libro de Deuteronomio se dice que estos principios, ¿no? los atarás en tu mano, los pondrás como frontales entre tus ojos, ¿no es cierto? La ley de Dios tenía que ser colocada y entonces ahí surgieron las filacterias, ¿no? Es decir, colocarse la ley, versículos de la ley allí en la mano y en la frente. Bueno, la idea aquí es que esta marca de la bestia es impuesta en la mano derecha, en las acciones de las personas. Por sus acciones pueden recibir la marca de la bestia, o en la frente, por su comprensión, por su razonamiento, también pueden recibir la marca de la bestia. Los que no tenían la marca no podían comprar ni vender. Y ahora vemos aquí, cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad, que es el sábado, y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, que es el domingo, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. De acuerdo a esta declaración, ¿alguien ya recibió la marca de la bestia? De acuerdo a esta declaración, ¿ya se recibió la marca de la bestia? ¿Alguna persona lo hizo? De acuerdo a esta declaración, solo será cuando a las claras las personas vayan a decidir. Y justamente la ley dominical será un aspecto importante para esa decisión. Y entonces recién allí se puede hablar acerca de la marca de la bestia. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces quien transgrede el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Es decir, adorará a la bestia y a su imagen. Esa es la realidad que nos presenta la palabra de Dios sobre la marca de la bestia. Vamos a ver ahora, entonces, en resumen, cuál es el papel profético que tiene Estados Unidos de América. En los ámbitos económico, político y militar será una superpotencia mundial. Ya ni siquiera necesitamos ponerlo en el futuro, ¿no? Ya ahí tendríamos que decir es. Luego, actuará de modo funcional a los intereses del papado, convirtiéndose prácticamente en su brazo judicial. Es decir, las cortes civiles de los Estados Unidos servirán para la imposición de los intereses del papado. Siguiente, promoverá la obediencia a los dictados de Roma. Siguiente,
atentará contra la libertad económica. Esto es curioso porque se trata de la mayor potencia capitalista del planeta, ¿no es cierto? Y sin embargo, aquí se habla acerca de atentar contra la libertad económica, porque aquel que no tiene aquella marca, ¿qué es lo que va a pasar? No va a poder comprar ni vender. Está restringiendo eso. Establecerá una legislación para la observancia del domingo que atentará contra la libertad de conciencia. Perseguirá y castigará con la pena de muerte a quienes se opongan a la ley dominical. Hermanos queridos, este es el escenario. Este es el escenario que se nos presenta acerca de lo que va a hacer Estados Unidos. Como notan ustedes, esto es una profecía que está en 3 tiempos. Una profecía en la que ya hemos visto acontecimientos que se han cumplido, pasado. Una profecía que podemos ver que se están cumpliendo ciertos aspectos también, presente. Y hay otros aspectos que están en el futuro muy cercano, que también se van a cumplir. Es decir, estamos en pleno, por eso no se admite otro tipo de interpretación que no sea la interpretación historicista, ¿no? En el pasado, en el presente, en el futuro. Es decir, hay una línea de interpretación muy clara allí que corresponde al historicismo. Sin embargo, ahora veamos algunos de los problemas en relación con esta interpretación. Porque problemas prácticos, no problemas con respecto a la profecía. Aquí nosotros tenemos la primera parte de la Constitución de los Estados Unidos. Y está escrito con la letra original, ¿no es cierto?, de sus fundadores. Dice ahí, "We the people", que dice, nosotros el pueblo. Y entonces a partir de eso, Estados Unidos tiene una constitución que refleja los intereses del pueblo de los Estados Unidos. La Constitución americana, los 7 artículos de la Constitución tienen que ver cómo está constituido Estados Unidos. Pero después también hay una declaración de derechos en donde se habla acerca de los derechos de todo ciudadano de los Estados Unidos. Entonces aquí se habla acerca de una nación que resguarda los derechos de sus habitantes. No es simplemente una democracia que se transforma en la dictadura de una mayoría, sino una democracia que defiende los derechos de una minoría. Esa es prácticamente la característica que nosotros vemos en una democracia. ¿Cómo será posible que ese escenario de persecución, de atentados contra la libertad de conciencia pueda ser posible en una nación que es la abanderada de los derechos humanos y la abanderada de la democracia y del respeto a las instituciones? No estamos hablando de Perú, que prácticamente muchas de esas cosas no se cumplen, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, una nación que por 200 años tiene una constitución de ese tipo. Una nación que además también se ha caracterizado por personas que han luchado por los derechos civiles. ¿Quién es aquel hombre que está allí? Apreciado pastor, tiene 2 minutos. Uy, recién tiene estoy 2 entrando en el minutos. tema. Vamos a... ¿Quién es este hombre? Martin Luther King, ¿no es cierto? Y Martin Luther King, él declaró algo que estaba en consonancia con lo que estamos diciendo. En el discurso más famoso del siglo pasado. Tengo un sueño, que un día esta nación se pondrá en pie y realizará el verdadero significado de su credo. Sostenemos, ese es el credo, ¿no es cierto?, que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres han sido creados iguales, que nadie puede ser entonces perseguido en razón de su religión, nadie puede ser perseguido en relación de sus ideas políticas. Es decir, hay una libertad que está garantizada por la propia Constitución americana. Por eso ahí viene la pregunta, ¿es posible el surgimiento de una dictadura que afecte la libertad de conciencia? ¿De qué manera el escenario profético puede traducirse en realidad? Cuando nosotros hablamos acerca de los posibles escenarios, estaba viendo, hay diversos tipos de gobierno, ¿no? Pero podemos colocar básicamente aquí algunos que podrían corresponder a ese escenario que nos describe, es decir, la palabra profética. La democracia, en el que el poder está en el pueblo. ¿Cómo sería en el campo de la democracia el cumplimiento de la profecía? ¿O sería que Estados Unidos se vuelve una dictadura, el poder se concentra en la figura de un solo individuo o de una élite que está gobernando? ¿O finalmente una teocracia? Teocracia en una acepción muy especial, porque teocracia tenía el pueblo de Israel, el Dios verdadero. Pero aquí teocracia definida de la siguiente manera:
Los administradores estatales coinciden con los líderes de la religión dominante. Las políticas de gobierno son influidas por la religión. ¿Cuál será el escenario que ayudará para el cumplimiento de la profecía? Veamos lo que dice Elena de White. Dice allí, miren ustedes, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ella. En otras palabras, las iglesias movilizando, porque la iglesia es también los fieles, movilizándose a favor de la imposición de una ley dominical. Las iglesias principales influyendo, pero influyen sobre el Estado, sobre las instituciones del Estado. Vamos a decir sobre el Congreso, sobre el presidente, ¿no? Sobre las instituciones del Estado. Las iglesias movilizando a la opinión pública para que pueda ser posible una ley como esta. La imagen de la bestia, dice Elena de White también, representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil. O sea, aparentemente lo que encontramos aquí es que el poder civil va a permanecer, solamente que va a ser un instrumento del poder religioso de las iglesias protestantes apóstatas. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. La iglesia actuando para que haya una ley que persiga a personas disidentes a su propio pensamiento. Hablando de iglesia en términos de las iglesias protestantes, ¿no? De la religión protestante. Los cuernos como de carnero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. En otras palabras, con sus acciones, y dice ahí también autoridades legislativas y judiciales. En otras palabras, Elena de White parece advertir que las autoridades legislativas y judiciales van a continuar, que no habrá una dictadura, sino que será en el plano de una democracia, con subsistencia de esas autoridades, que va a influir el poder de la iglesia apóstata. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Aquí ya se nos habla acerca de una violación de lo que son las garantías que Estados Unidos tiene, ¿no es cierto? Y solo de esa manera, dice, se puede imponer poder religioso. Ya se ha instado a los legisladores de la nación a estudiar la cuestión de una enmienda de la Constitución. Es decir, se va a seguir un proceso democrático. Se va a seguir todo el proceso que se requiere para hacer la enmienda de la Constitución. Y, en otras palabras, en las formas vamos a tener una democracia, pero en la realidad la negación de esos principios. Por lo tanto, ahí se va a cumplir la descripción de apariencia de cordero, pero que habla como dragón. Luego, más adelante, para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Es decir, habrá una demanda y los legisladores van a ceder. ¿Por qué van a ceder? Porque a los legisladores lo que les interesa es quedar bien delante del pueblo. Y si el pueblo masivamente está pidiendo una ley influida por las iglesias protestantes, entonces ellos van a ceder, sabiendo que no es el tema del micro. En este momento le alcanzan el tema del micro. Solo indicamos, tiene 30 no está minutos. funcionando. Ahora sí está funcionando. Y va restando para las preguntas. Tiene 2 minutos más y terminamos, pastor. Queridos hermanos, bueno, yo creí que aplaudían porque el micrófono se iba, entonces yo también me iba, ¿no es cierto? Pero creo que es al revés. Bueno, dice aquí, para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda. Estamos viendo movilización de la opinión pública. Estamos viendo que las instituciones permanecen. No estamos viendo una dictadura.
ni una democracia. Es decir, con las mismas instituciones, solo que instrumentadas en favor de un poder religioso que hace como un lobby para conseguir sus propios fines, ¿no? Y vean ustedes lo que dice aquí la primera enmienda. El Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una religión o prohibiendo la libertad de culto. Está en la Constitución americana, en la Declaración de Derechos de la Constitución americana. Es decir, no puede haber. La única manera en que uno dice tienes que guardar el domingo sería violentando la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Es decir, Estados Unidos tendría que ir contra su propia naturaleza, contra su propia institucionalidad para que esto sea posible. Y entonces la pregunta es, ¿qué hará posible que algo como esto pueda ser realidad? Ya estamos diciendo que esta profecía todavía tiene partes que están para el futuro. Y queridos hermanos, sin embargo, hay que tener en cuenta algunas cosas que son necesarias para establecer una ley. Miren, hay conjunto de factores históricos, políticos, sociales, económicos, culturales, éticos o religiosos que influyen en la creación de la norma. Son los acontecimientos sociales que originan el nacimiento de una norma jurídica o ley. Es decir, habrá un contexto favorable a que la gente diga, vamos a guardar el domingo y todos estamos de acuerdo. Ahora, noten esto, porque si va a haber una pena de muerte, imaginen un escenario de esta manera. Una persona que es condenada a muerte porque no está guardando el domingo. ¿Es posible en los Estados Unidos de América algo así como esto? O una fila de personas que están allí porque no guardaron el día domingo y entonces van a morir. Es decir, imagínense que en este mismo momento los Estados Unidos tuviesen una Cámara de Representantes y una Cámara de Senadores con mayoría absoluta de los católicos. Vamos a imaginar que existe eso. Aún con la mayoría en las dos cámaras, ¿ellos podrían dar una ley como esta? No podrían. ¿Por qué? Porque ellos se deben a lo que la opinión pública. Solamente que lo que dice Elena de White es que las iglesias van a crear un ambiente que favorezca la institución de una ley que reprima con pena de muerte a aquel que no guarda el domingo. ¿Será posible un contexto como este? Queridos hermanos, faltó leer una parte ahí. La gente está dispuesta a ceder ciertos derechos cuando el derecho más elemental a la vida y a la supervivencia está en riesgo. Es decir, cuando yo puedo ceder mi libertad, la gente solo piensa en eso cuando está, digamos, en juego mi propia supervivencia, ¿no? Porque prefiero estar preso que muerto, o cuando está en juego la propia supervivencia de la comunidad, ¿no? Entonces, hay cosas leyes que no se entenderían en un tiempo de estabilidad como el que vivimos ahora. Un ejemplo, por ejemplo, en la década de los 90 en el Perú, se dieron leyes que tenían que ver con una legislación antiterrorista, jueces sin rostro, una serie de cosas que la gente aceptó en aquel tiempo, pero que en este tiempo no serían aceptadas. Es decir, un escenario de crisis es el que hace que muchas personas estén dispuestas a ceder sus derechos. Entonces, miren ustedes ahora el escenario que el Espíritu Profecía nos presenta, y creo que este escenario va a hacer que la opinión pública esté dispuesta a aceptar el recorte de los derechos de la población. Miren ustedes lo que dice Elena de White, el escenario que está descrito. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Imagínense ustedes Lima, una ciudad populosa, reducida a ruinas, a desolación. Eso es lo que Elena de White está diciendo. Ahora mismo está obrando, ya desde ese tiempo, ¿no es cierto? El poder, dice allí, ejerce su poder en todos lugares y bajo mil formas. Satanás está obrando para constituir ese escenario. En las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Vean ustedes esta declaración de Elena de White. Ella está describiendo un escenario completamente caótico, un escenario tremendamente crítico. Está hablando de las fuerzas desbocadas de la naturaleza. Y cuando eso sucede, queridos hermanos, la gente va al gobierno y le dice, tenemos que hacer algo.
tienes que actuar, tienes que movilizarte. Y el gobierno va a intentar medidas desesperadas, porque frente a una situación desesperada, la gente tiene la tendencia a aceptar medidas desesperadas. Miren ustedes nomás lo que Elena de White describe. Ahora bien, un escenario como este es completamente ilógico. O sea, les pregunto, con lo que conocemos ahora, es absurdo, es ilógico pensar en un escenario en que el planeta esté desgracias, en calamidad, con huracanes, con tempestades, con granizo, con inundaciones. ¿Es ilógico pensar en eso? ¿O por el contrario, lo que estamos viendo es que la historia humana se encamina a un cuadro como este? ¿No es cierto que la historia humana está encaminándose también como cumplimiento profético? No, el tema de los huracanes, el tema de las desgracias, de los terremotos, hermano, esto es algo que también prácticamente lo podemos leer a diario en los periódicos. O sea, prácticamente ya no estamos hablando aquí de profecía, sino de historia o de algo contemporáneo, algo que podemos ver. ¿Y la situación va a mejorar o va a empeorar? Y a medida que empeoren las cosas, los gobiernos se van a ver obligados por la presión de la opinión pública a tomar medidas excepcionales. En algunos casos, medidas que nunca se entenderían en un contexto de estabilidad. ¿No es verdad? Entonces podemos ver que, como vemos allí, ¿no es cierto?, estamos encaminados al cumplimiento de lo que la palabra de Dios a través de Elena de White está diciendo. Un escenario caótico. Y ahora los científicos han identificado lo que se llama el cambio climático. Y justamente el cambio climático lo que hace también es confirmarnos un escenario similar. A medida que pasen eso, aumentarán huracanes, inundaciones. Habrán lugares donde no habrá agua. Y ahora no lo estoy diciendo en términos de tremendismo para preocuparnos, es real. Las naciones en este momento están preocupadas porque saben que las próximas guerras que van a venir son guerras de agua, por la posesión del agua. Y entonces ustedes imaginen un escenario en que las naciones, los gobernantes, desesperados, porque cuando un poblador sale de su casa, que ya sería una casa en escombros, porque todo está en escombros, ¿no es cierto?, y va a buscar agua para dar a su hijo, y no tiene agua para darle a sus hijos, hermano, tú piensas en una situación como esta y multiplícala por 1 millón de personas. Es decir, la presión que se siente para exigir ciertas medidas va a ser una presión tremenda. Entonces, el escenario que la profecía describe sí es un escenario posible. Es un escenario no en las condiciones actuales de relativa estabilidad, en las condiciones hacia las que nos estamos encaminando. Es decir, en una condición de crisis total, allí entonces ciertas normas, ciertas leyes se van a ir entendiendo. Miren ustedes, ¿qué es lo que sucederá allí? Solamente como comentario, no digo que exactamente así será el cumplimiento, ¿no? Lo que digo es que esto nos ayuda a entender la declaración de Elena de White. El nivel del mar aumentará, las ciudades de la costa sufrirán inundaciones, lagos y ríos podrían secarse, muchas plantas y animales se extinguirán, huracanes, tornados y tormentas, hermanos. Es exactamente lo que hemos leído que Elena de White escribió casi 150 años atrás. ¿No es cierto? Ese escenario es el que nosotros ya vislumbramos, no como una hipótesis, sino prácticamente de modo irreversible. Es decir, hay una gran cantidad de científicos que piensan que ya es irreversible esto y que el asunto de la crisis se encamina necesariamente a un contexto, a un lugar como este, descrito en la palabra profética. Es tremendo. En medio de esto, leí un artículo hace años atrás de una revista muy influyente en el Brasil que se llama la revista Veja. Y el artículo era acerca del cambio climático, el año 2008 fue esto. Pero en un pequeño cuadrito tenía algo que me llamó mucho la atención. Dice aquí, un artista brasileño, ¿no es cierto?, decía lo siguiente, preocupado por el cambio climático. O cada persona planta por lo menos 12 árboles, o toda la sociedad paraliza un día a la semana sus actividades para que la tierra pueda descansar. Claro que el título que colocaba esta revista era Ecofanáticos. O sea, lo que estaba diciendo es, ya con este movimiento de la ecología, algunos están fanáticos pensando que ya tenemos que guardar un día a todo el mundo. Sin embargo, llama la atención esta declaración. Pero llama mucho más la atención cuando Benedicto XVI dijo algo como esto. Dice allí, él habló acerca de la dimensión ecológica del domingo. En momentos en que la creación parece estar en peligro,
de tantos modos por la actividad humana, es el propio hombre el que ha causado, ¿no es cierto?, el que ha causado este desastre, también deberíamos conscientemente aludir a esta dimensión del domingo. ¿Qué es lo que después desarrolla en su pensamiento? Esto lo dijo en Viena cuando visitó ahí Austria, el año 2008. ¿Qué dice también en el contexto Benedicto XVI? Él está proponiendo que toda la sociedad descanse un día a la semana, con el propósito de ayudar al planeta, con el propósito de que el planeta no sobrevenga en más crisis, ¿no? Y entonces vemos allí, y Benedicto XVI, ¿cómo se llama este papa? El último Panchito, ¿no? Papa Francisco. Y Francisco, el Papa Francisco, él también va en la misma línea ecológica. Hay una homilía que se llama Laudato Si, en la que él enfatiza el tema ecológico y habla también del día domingo, y no sugiere tan claramente como Benedicto, pero sin duda también es esa misma línea. Es decir, dedicar un día para el descanso de la tierra. Y tú te imaginas, ¿no? Cuando las cosas vayan empeorando, las personas se van a aferrar a cualquier cosa para decir, de esta manera vamos a salvar. No, de esta manera vamos a salvar. Es decir, la crisis genera soluciones, y algunos pensarán que guardando un día, dejando descansar a la tierra un día. Y esto tendría que ver no únicamente con los que son evangélicos, ¿no? Porque esta crisis sería una crisis que toda la humanidad, sin importar qué religión, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a decir, un día la tierra tiene que descansar. Ya ahora estamos teniendo la hora del planeta. Es una hora en todo el año, ¿no es cierto? La hora del planeta. Pero vean ustedes que tiene ciertas ventajas. En Tailandia se ahorraron 73.34 megavatios de energía, y entonces lo que equivale a 41.6 toneladas menos de CO2 en el ecosistema, es monóxido de carbono, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Mira, si con una hora hemos hecho esto, imagínense ustedes lo que vamos a hacer con un día a la semana. Un día a la semana representan 52 días en el año. Y entonces mejor nos ponemos a hacer las cosas desde ahora, ¿no es cierto? Es decir, podemos ir viendo, no estoy diciendo que la profecía exactamente va a cumplirse y que yo no estoy hablando en términos proféticos, no. Simplemente estoy describiendo algunas de las cosas que ya están sucediendo, ¿no? Y que podrían ayudarnos a explicar lo que puede suceder. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías, cuando las cosas sean expuestas. La de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y las de los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. Esas son las dos únicas. Y esto está en relación, hermanos, con el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje que tú y yo necesitamos predicar. El mensaje del tercer ángel que llama a la adoración al Dios verdadero, y que señala que aquellos que adoran a la bestia y su imagen, y tiene que ver eso con la marca de la bestia, también está allí. Entonces, miren ustedes las consecuencias allí. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahí está un grupo, y ahí aparece otro grupo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Como hemos visto, el punto central allí no es que será un día, sábado o domingo, será la lealtad que tenemos a Dios o al hombre, al emblema de la supremacía de Dios y de su soberanía en nuestra vida, que es el sábado, o al domingo, que es algo realizado por el hombre y que es la marca de la bestia. Hermanos, que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Invitamos al pastor. Ya no hay tiempo, creo, ¿no? Notamos a la iglesia muy impactado con el tema. Queremos felicitar a todos los pastores, a los líderes que están presentes en esta mañana. Realmente querían que usted continúe de repente unos tiempos más, pero la hora está avanzada. Solamente vamos a hacer dos preguntas, hay muchas. Tal vez la primera pregunta sería: hay una necesidad, poco se está tratando estos temas en las iglesias, y creo que es un desafío para los pastores, para la facultad. Deberíamos abordar más de estos temas porque son importantes. Tenemos nuevos miembros en la iglesia, necesitamos un poquito afianzar estos temas dentro de la iglesia. La primera pregunta es: después de la ley dominical,
¿Aún hay salvación? ¿En qué escenario profético estamos? Bien, hay un momento en el que la palabra de Dios nos habla acerca del fin del tiempo de gracia, ¿es cierto? Entonces, el fin del tiempo de gracia más bien es el que determina que aquel que es justo siga siendo justo y aquel que es impío siga siendo impío. Muy bien, la última pregunta. ¿En qué se diferencia la imagen a la bestia, la marca de la bestia y el número de la bestia? Está difícil eso porque tendría que repetir todo lo que hemos mencionado aquí, ¿no? Son conceptos diferentes. Básicamente, en resumen, la bestia, la primera bestia es el papado. La marca de la bestia es el sistema que va a erigir Estados Unidos, influido por las iglesias protestantes, para determinar una persecución a aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Y la marca de la bestia es la desobediencia a la ley de Dios, especialmente el cuarto mandamiento que indica que el sábado es el día del Señor. Nos pasamos del tiempo. Una vez más queremos brindar fuertes aplausos al pastor Montero por su magnífica intervención en esta mañana. Muchas gracias.